Hola, ¿cómo les va? Acá estamos en el barro una vez más con las patas en el barro. Y el barro es económico, es social, porque la Argentina está en un proceso de modificación de su estructura de gobierno. Dicen que es la última oportunidad, la tercera es la vencida, o algo así, con Sergio Massa como superministro de Economía. Y hoy nos encontramos con un economista joven, se llama Gabriel Camaño, para analizar lo que está sucediendo y este momento tan crucial una vez más, porque viste, nuestra especialidad es construir momentos cruciales. Gabriel, gracias por meter las patas en el barro, decimos acá. No, gracias a vos y sobre todo por lo de joven. Al lado mío. Así que, ¿qué voy a decir? Mira, Eh, mira compará los dos es un tema compará relativo. compará los Yo dos ya no me siento cuadraditos. tan joven. Yo no me siento tan joven ya, ¿Cuántos pero años tenés? 42, voy a cumplir 43. ¿Sabes lo que te queda todavía? Podés ser superministro dentro de 10 o 12 años, mira. Bueno, Gabriel Camaño, hace un ratito la vocera presidencial volvió a hablar, Gabriela Cerruti, y dijo, hay sensación de estabilidad económica. Vos dirás. Ya el enunciado es toda una definición, ¿no? Estabilidad económica hoy o no hay o no hay. Qué sé yo, qué sensación de estabilidad económica. Mirá, estabilidad económica no hay, dado sabemos lo que está pasando con los precios, podemos ver las brechas, podemos ver el valor de los activos locales, por ejemplo, de los bonos, con precios de países que están en guerra o que tienen guerra civil en su territorio. O sea, lo que sí puede ser cierto de lo que dice, escarbando bastante y queriendo ser bueno, es que la situación descomprimió un poco, por ejemplo, y eso se puede ver con las tasas de los futuros, se puede ver con una brecha un poco más baja, pero dista de ser una situación de estabilidad, dista de ser una situación normal, digamos. Seguimos con Ujú. una dinámica muy complicada, pero es como si la dinámica hubiera desacelerado un poco, si querés. La dinámica sigue siendo Bien. mala, pero desaceleró un poco. ¿Cuánto de expectativa, a ver, de aquietamiento un poco, no de optimismo, sino decir, bueno, bajar un poquito la espuma? ¿Cuánto de expectativa tiene, por un lado, la designación de Massa A en sí misma? Y segundo, algunos anuncios que se han hecho por lo menos de cuál es la sintonía que se quiere establecer. Sí, te sumaría también lo externo. Lo externo mejoró bastante la última semana y media, dos. O sea, Ujú. más además tuvo suerte, digamos, coincidió con una mejora del contexto externo. Creo que el factor político es muy importante, digamos. El mercado interpretó la llegada de Massa como una suerte de intervención de una buena parte de la gestión económica del gobierno por un área de la coalición política que al mercado le parece más razonable, si querés, Ujú. con mucho apoyo a los gobernadores. Eso es importante. Y después vienen las medidas. A mí, a ver, no, en realidad si vos te pones a analizar en finito, no hay tanta medida concreta, hay No. muchas cosas que es más de lo mismo, reempaquetado, y hay anuncios que para hacer una medida le falta mucho detalle, digamos, le falta mucho bajar a lo concreto. Pero me parece que eso, que fue como una idea de hacer algo más racional en el margen, no cambiar el enfoque, pero en lo marginal ser más racional, complementó el primer impacto político que fue el ingreso de Massa. Ujú. Entonces, me parece que la sensación que quedó es esa, de algo un poco más racional en la gestión, en el margen, para irlo llevando, no un cambio de enfoque, pero sí un poco más de una gestión un poco más racional, con cosas más Ujú. racionales, más enfocada en lo que debería ser, si bien no va a cambiar el enfoque económico del gobierno. Y eso Ujú. al mercado ya es mucho mejor de lo que, recordemos que hace 3 semanas no había, o sea, no es que no había horizonte a un año, no había horizonte a 2 semanas. Entonces, eso Ujú. del mercado ya le parece mejor que lo que había. Ujú. Ahora, la semana empezó, la buena noticia que brindó el gobierno fue el rearmado de este 85% de los bonos locales. Esto es respuesta, es esto que vos decís, es decir, bueno, te banco un poco, la señal me gusta, pero vamos a ver. No, en realidad fue 85, fue todavía mejor. 85, sí, sí. A ver, ¿cómo te lo explico? En realidad el desarme de la deuda en pesos ya se produjo. Se produjo cuando se fue Guzmán, que el Banco Central tuvo que salir a emitir 1,2 billones de pesos para recomprar deuda en pesos en el mercado secundario, porque la vendían, los tenedores se la querían sacar de encima.
Por eso en realidad Massa tenía asegurada un piso de 60-70% de adhesión a este canje, digamos, porque ya eran bonos que estaban o en poder del central, porque los había comprado cuando se había producido ese desarme, o en poder de instituciones públicas en las emisiones primarias oportunas. Y después sí hubo un ingreso de un 10-15% de que son de los regulados, que son los que no se pueden ir, porque no pueden ir al dólar, digamos, están regulados, bancos, compañías de seguro, por ejemplo, que son los que entraron. Entonces, tenés una combinación de eso y además de lo que se ofreció en ese canje. En el canje vos le ofreciste al que tenían un título SER que ya estaba, hablemos de esa porción de privados, que ya estaba preso, digamos, que ya no se podía ir a otra cosa, le ofreciste tener un título SER con una opción más, que es SER, y si se llega a producir un salto de evaluatorio, y el tipo de cambio sube más que la inflación, entonces vas a cobrar la parte en dólares, porque son bonos duales lo que se dice. Entonces, incluso a ese que estaba medio preso, le mejoraste mucho las condiciones como para que diga, bueno, sí, está bien, mejor tener un SER y un dólar link, los dos en uno, que tener Claro. solo un SER. Fue una combinación de las dos cosas que pasó. Con lo cual, no es malo, digamos, no es algo malo lo que pasó, pero sí es algo que en el fondo ya no es algo nuevo. Ya sabíamos que de los que quedaban eran los que no se podían ir, o sea que... Sí, y no deja de ser un patear la pelota para adelante, ¿no? Y en realidad la emisión de los que no quisieron seguir roleando la deuda ya se produjo, porque son los que se fueron y el que el central tuvo que rescatar. Ujú. O sea, el evento malo con la deuda en pesos ya se produjo, por eso estamos acá. Por eso se fue Guzmán, por eso el tipo de cambio, la brecha creció, los paralelos se volvieron a ir, vino Bataki, se fue Bataki. Bueno, toda esa crisis tuvo que ver con eso. Ujú. Bueno, hoy es jueves 11, en un ratito va a estar la inflación, se calcula que no menos del 8%, ya Massa dijo agosto también va a ser alta, aunque tal vez un poquito menos. ¿La inflación es cuestión de tiempo o de medidas que todavía no están? Las dos cosas, pero primero las medidas y después el tiempo. Ujú. Cuesta tiempo que la inflación baje, sobre todo cuando un proceso tiene tanta magnitud y sostenida en el tiempo, eso genera que el proceso gane en inercia, con lo cual después para frenarla hay que hacer mucho más fuerza y tarda más y tiene más costos también, pero si vos no empezás a tomar medidas para frenarla, no va a frenar. Lo que sí es cierto es que el proceso inflacionario no es un proceso lineal, no es que un mes Ujú. te da 8, el otro te da 8, o 8, 9, y es una escalera pareja. Tiene picos y tiene valles, digamos. Es como un electrocardiograma, si querés. Ujú. Entonces, probablemente sí es cierto que julio sea un nuevo pico del proceso inflacionario y después venga la lógica, digamos, baja con respecto a ese pico, que no quiere decir que va a ser baja la inflación, pero capaz que julio debería dar, por decirte algo, 7,4, 7,5, y puede ser, muy probablemente agosto te dé 6 algo, y vos vas a decir, che, es más baja. Sí, Sí, es pero porque sí. hay un pico y después viene el valle. El tema es después a dónde converge esa tasa de inflación. Ya lo vimos en marzo también eso. Si la tasa de inflación no va a volver a tener otro pico más adelante, y además, ¿a qué nivel converge? ¿Se va a 5, se va a 4, se va a 3% mensual? Lo más probable es Ujú. que veamos que la tasa de inflación tiende a un 5% mensual, con lo cual el proceso va a haber subido un cambio, va a haber subido una velocidad más. Ujú. El gobierno denuncia, su discurso es denunciar una corrida del momento, o sea, entre la salida de Guzmán, la llegada, que nunca terminó de ser una llegada de Batakis, y la designación de Massa. Y esta sensación de estabilidad de la que habla Cerruti tiene que ver con que el dólar quedó de algún modo establecido en 2,90, 2,95. ¿Es realista mirar este dólar como un parámetro? Te diría la brecha la puedes ver como un termómetro de incertidumbre. Entonces alguien te puede decir, bajó la brecha, bajó un poco la incertidumbre. Sí, pero sigue alta la brecha, sí. Ujú. Entonces sigue alta la incertidumbre. Por eso te digo, son verdad las dos cosas. Es cierto que la incertidumbre bajó un poco, porque, repito de nuevo, el mercado ve una parte de la coalición que cree que es más racional, el mercado que somos todos, tomando más protagonismo en la gestión, y ve que hay algunos signos de racionalidad más en el margen para ir llevando la situación, digamos. Entonces dice, bueno, esto es mejor de lo que había. El tema es después para qué alcanza, ¿no? Porque algo puede ser mejor y puede seguir siendo insuficiente.
pero es mejor que lo que había. Entonces me parece que lo que estamos viendo es eso, es algo que por lo menos desde el mensaje político y desde la intención es más racional. El tema es cuánto más racional es, y eso, cuánto, si es un tema de comprar tiempo, cuánto tiempo más te puede comprar, digamos, porque nadie está hablando de un cambio del enfoque de política económica. Repito, estamos hablando de correcciones en el margen, sobre todo lo más novedoso de Massa fue el tema de los subsidios económicos, el tema de las tarifas y esta idea de subsidiar solo una parte del consumo. Pero de nuevo, es más una señal, porque de eso todavía no sabemos un montón de datos, no sabemos los tiempos de implementación, no sabemos si, por ejemplo, si van a tener que hacer o no audiencia de nuevo, que lo más probable es que las tengan que hacer de nuevo, y eso tiene que ver con cuándo va a impactar eso y de qué manera lo va a hacer en lo fiscal, ¿no? Y todo eso falta, no lo conocemos, por eso digo, pero desde el anuncio, desde lo político es, bueno, che, para, esto es más racional que lo que había. Sigue sin ser lo óptimo, pero es más racional. Y de ahí la expectativa. Y ahí creo que la mejora que estamos viendo, ahora hay que ver, o sea, el mercado durante cuánto tiempo te compra eso sin una bajada concreta, digamos. Bueno, ese es el tema, digamos. Eso en algún momento tiene que haber una bajada concreta y se tiene que empezar a implementar y tenemos que empezar a ver realmente cuál es su impacto fiscal, que lo más probable es que lo tenga el año que viene, no que este. Massa anunció otras cosas que tampoco se entiende cómo va a lograr. Por ejemplo, dijo, voy a cumplir la meta fiscal de 2,5, A eso que es iba. parecido a lo que venía haciendo Guzmán, pero nunca te explicaba cómo, digamos. Entonces todos quedábamos Claro. pedaleando en el aire. Ah, muy lindo, Bueno, el pero otro ¿cómo? día, el otro día recibieron ahí Massa y sus principales asesores a los contadores, digamos, de todos los ministerios para decirles hasta dónde sí, hasta dónde no y quiénes no van a poder cumplir con sus planes directamente porque no está en las prioridades y eso se lo trata de interpretar como, a ver, una mesa de control de que no se supere el 2,5 de déficit, ¿no? Sí, igual, si vos ves, o sea, para decirlo simple, hoy, si vos ves, si nosotros siguiéramos igual como veníamos en el primer semestre, el déficit está yendo a un 3,5, 4, digamos, imputando algunas cosas que el fondo deje imputar como ingresos que en realidad no lo son, pero bueno, no importa, ponele 3,2, 3,8. Con lo cual, siendo bueno, hay un punto que hay que bajar de gasto. Lo que no queda claro es eso, digamos, de dónde van a bajar ese punto de gasto, de lo que ya viene. Queda claro que lo que están intentando hacer es que no haya más cosas nuevas, ¿no? Obviamente, eso es lo primero. Pero no queda claro qué van a bajar, sobre todo porque además lo que tienen que bajar tiene que compensar con otras cosas que sí van a subir, como por ejemplo este bono de 7.000 pesos que anunciaron a los jubilados, digamos. Eso Para hay los que jubilados. compensarlo de alguna manera. Entonces, Ujú. esa es la diferencia entre, digamos, enunciar un objetivo y un plan. Un plan es, vos ponés un objetivo, me explicás cómo lo vas a lograr, digamos. Me lo explicás claro, me lo explicás con números, conciso, claro, para convencerme de que vos vas a lograr ese objetivo. Que nunca lo hizo Guzmán y tampoco lo está haciendo Massa. Es volver a poner el objetivo, pero no explicar cómo lo vas a lograr. Por eso lo que siempre se le dice al gobierno es, che, ustedes nunca tuvieron un plan, porque siempre me dijeron, quiero exportar más, quiero llegar al equilibrio privado, pero nunca explicaron cómo lo van a hacer. Bueno, Massa es un poco mejor porque da algunas señales de racionalidad. Ojo, Guzmán también muchas veces era un tipo racional de lo declarativo, pero nunca me terminaba de explicar cómo lo vas a lograr. Entonces, eso se diluye. Más ahora tiene, obviamente, digamos, el periodo de gracia del que recién entra y vos le das, digamos, ¿Cómo uno le empieza definirías esto? desconfiando, uno le ¿Cómo, da cómo crédito definirías inicial. esto? La era Massa, ¿es un guzmanismo más político? ¿Cómo es esto? Es mucho más político, sí. Creo que lo más importante de la era Massa es esa primera señal política de, bueno, pará, acá hubo un cambio político. Esto es un cambio, por eso viene un político, no viene un ministro de Economía. Esto es, hay una parte de la coalición electoral que está tomando más protagonismo en la gestión. O sea, eso es Y el indiscutible. primer mensaje político es, Ese es el más fuerte, va- a mi gusto por ahora, vamos ese es con, el más fuerte. vamos con el ajuste y después conversamos. Sí, pero no deja de ser un ajuste de vamos viendo y declarativo, ¿no? Es refrendo estas metas fiscales, que son las mismas que tenía Guzmán, sigo sin explicarte cómo las voy a lograr.
Y sí, lo más Bueno, lógico en el tema subsidio. atornillo las tarifas y cambio un poco la lógica para incluir Lo que más dijo, gente, sí, lo que para no queda claro con el tema, excluir más gente de los subsidios, digamos. claro, pero en realidad no vas a excluir gente, vas a excluir porción del consumo, porque en realidad no es que el que consume 400, más de 400, por ejemplo, la electricidad, que es el número que tiró, que tampoco se sabe si va a ser igual para todo el país, porque ojo, no todo el país tiene los mismos promedios de consumo. Entonces, por eso te digo, hay mucha duda, pero ponele que sea 400. Eso no significa que si vos consumís más de 400 te quedás sin subsidio, no. Significa que por lo que excedas 400, esa porción de tu consumo va a perder el subsidio. Hay que ver a qué velocidad pierde el subsidio, porque incluso en la segmentación de Guzmán, los que no clasificaban para nada de subsidio, no lo perdían de una, lo perdían gradualmente. Entonces, eso es todo lo que falta definir. Cuando vos empezás a mirar esas cosas, empezás a hacer las cuentas, que en realidad en un plan las cuentas no las hace el privado intentando adivinar, sino que vos cuando presentás el plan se la explicás para convencerlo y que alinee sus expectativas. Eso que estamos haciendo los privados, cuando vos haces la cuenta, no da para que él cumpla la meta del 2,5 este año, porque la mayoría del impacto va a estar el año que viene en realidad, no este año, por los tiempos de implementación y por cómo es el consumo de electricidad. Digamos. Vos pasás el invierno, viene la primavera y el principio del verano. Ahora el consumo de electricidad y gas empieza a caer, digamos. El consumo ya se produjo, o sea que cuando llegue la medida va a estar en el valle de los consumos de primavera. Sí, y un Y a año lo que viene sumo que es pegará con la... un año que viene que es Perdón. el más político de todos porque viene la elección presidencial, Y ¿no? ahí está el tema, el otro tema también, cuando vos incorporás de nuevo la variable política, decís, pero pará, Massa me está diciendo que va a ser el ajuste de tarifa en pleno año electoral, es que es un político. Y ahí se te vuelve a llenar la cabeza de dudas, digamos, y bueno, pará, ¿cómo es Sí. esto? Empezame a bajármelo, dejá de que yo tenga que adivinar y empezame vos a contar, si vos sos el que me querés convencer a mí. Ujú. Vos ponés la política y los gestos políticos como parte de una movida de la economía en la Argentina, como para tratar de generar, yo ya no diría ni siquiera confianza, diría expectativa de tener expectativa, ¿no? O sea, estamos tan, estamos tan en el horno Es así. que estamos conversando a ver si tenemos ganas de tener expectativas, antes de tener expectativas. Coincide, Eh, es expectativa de si llegamos a la próxima oportunidad para acomodar esto. claro, expectativa de tener expectativa. En ese sentido, vos decís, bueno, es una señal política poner un político y no un economista al frente del ministerio. De todos modos, hay un armado de un equipo con personajes que algo le significan a cada uno de los sectores de la economía y queda vacío el economista jefe. O sea, algo que parecía que estaba resuelto y que, bueno, ahora parece que no es tan importante porque hubo un ruido ahí con Gabriel Rubinstein, pero yo digo, para la gente que no está en la minucia, ¿cuál es el significado que tiene quien sea el economista que se siente ahí, partiendo de la base de que ese equipo necesita un jefe de economistas, porque Massa no es economista? Mm. Creo, de nuevo, creo que ahí lo más importante es lo político. Mirá, lo que te diría, de nuevo, otra vez, es la dificultad para encontrar uno que sirva y que pase el filtro de la coalición. Digamos. Significa que no a pesar de todo lo que pasó y a pesar de que Massa desembarcó, todavía no se ponen de acuerdo en un montón de cosas, digamos. Sigue ahí las rispideces. Esa dificultad por encontrar uno que pase ese filtro, creo que es una gran evidencia que eso, y eso hace ruido político, es decir, che, Massa tiene que hacer todo esto y no puede poner un economista jefe, ¿cómo es? Entonces, le hace ruido a la misma señal política. Creo que lo más importante es eso. Y después sí es importante que pongas uno, vos tenés muchos técnicos muy buenos, sí es importante que haya uno que tenga una visión macro, que Macro no la tiene porque es político, que Massa no lo tiene porque es político, que los coordine a todos y que sea uno que sea respetado, digamos, por la profesión, sería muy bueno, digamos. Pero bueno, claramente no están logrando eso y ahí la señal más negativa, más importante, ya no pasa a ser que no lo haya, sino esa dificultad para, a pesar de todo lo que pasó, lograr ese consenso interno. Ujú. Te digo ya la última, en tu experiencia de análisis de cómo se mueve el humor de los mercados y la temperatura de las inversiones y de las expectativas y de todo esto, a ver, ¿qué se dice? Que, bueno, masa, el primer objetivo del factor masa, del formato masa, lo llamo yo, es pasar fin de año, llegar
y transitar el enero, pasar el Mundial, que eso nos sirva de distensión. ¿Hay condiciones para eso? Porque acabamos de tener un hecho inédito en la historia argentina, que es un campamento de un montón de gente en la Plaza de Mayo. La verdad que la cosa está muy complicada, socialmente, ya no económica y financieramente, sino socialmente. Los meses que vienen son muy complicados, por eso creo que dieron el refuerzo a jubilados, porque ellos saben que esta aceleración inflacionaria tiene persistencia y a los salarios les va a costar, digamos, los salarios la vienen corriendo atrás y es como que les volviste a correr el arco, ¿no? Entonces la van a volver a sufrir porque es una nueva aceleración inflacionaria y la situación social se vuelve a tensionar. Creo que la situación es muy complicada, pero creo que el gobierno, de nuevo, lo que vuelve a mostrar es, no está, vos dijiste que esta es la tercera oportunidad. Creo que este gobierno es, digamos, de lanzar planes de estabilización y cambiar el enfoque, es una gran historia de oportunidades desperdiciadas, ¿no? Ujú. Creo que el gobierno ya demostró que esta Sí, oportunidad yo no digo la que va a es aprovechar de nuevo para el él. tercer capítulo político, ¿no? Primero el Sí. Alberto ganador y gestor de la pandemia, después el desbarranco de Alberto y la pelea con Cristina, y después la salida de esa crisis con Massa, o sea, el otro polo del triángulo en el centro en el centro de la escena como tercer capítulo político. Pero no parece, o sea, sería raro ya a esta altura del partido que vayan a alargar un plan de estabilización, porque lo deberían haber largado de entrada, digamos, un tema de estrategia, de manejo de expectativas. Pero bueno, parece que no la van a aprovechar para eso tampoco, o sea, no va a haber un cambio de enfoque. Me parece que, y el mercado está viendo si eso pasa, que hay un intento de nuevo, irla llevando. Sería, si querés poner un nombre, plan llegar. No es un plan aguantar, no es refugiarse en el enfoque que tenemos, cerramos más el cepo e intentamos aguantar. No, no es eso, pero tampoco es un cambio de enfoque, es, de nuevo, vamos administrando la coyuntura, vamos haciendo correcciones en el margen, dando señales más racionales, señales complementadas con señales políticas, obviamente, y con eso vamos intentando llegar. ¿Llegar a cuándo? Y hay que llegar a diciembre de 2023, pero claro, eso queda muy lejos. Primero, como vos dijiste, hay que llegar por lo menos al Mundial, que se lo escuché decir mucho al gobierno ya, por lo menos al Mundial. ¿Llegar cómo? Sin que esto ajuste por las malas, sin tener un salto del tipo de cambio, sin tener un estallido social como vos bien marcás en cierto punto, sin tener una aceleración inflacionaria todavía en moción, pero a mi parecer por ahora no hay mucho más que eso, digamos. Esa idea de ir administrando la coyuntura, las dinámicas, para que no diverjan, para que no se vayan, digamos, pero tampoco nada muy de fondo como para generar una corrección abrupta de esas dinámicas, ¿no? Uh-huh. Gabriel Camaño, economista joven, lo vuelvo a decir, gracias por meter las patas en el barro y nos volvemos a encontrar en cualquier momento porque, bueno, estamos acostumbrados ya a tener que hablar de la crisis. Ojalá un día nos podamos juntar a conversar de qué bueno, cómo vamos saliendo y cuáles son los próximos planes para seguir creciendo y desarrollándonos todos felices y contentos. Lo que yo vi en la Plaza de Mayo, vivo muy cerca de la Plaza de Mayo, la crucé hoy a la mañana, como todas las mañanas, para ir a la radio a trabajar y la verdad que uno queda entre la ternura y el golpazo de sigamos fracasando, que es lo único que nos está saliendo bien. Y sí, es así, somos una historia de fracasar intentando, digamos, en lo monetario, por ejemplo, hemos implementado todos los regímenes posibles que se conocen y hemos fracasado con todo Ujú, éxito en todos. Pero bueno, por ujú, eso algún día hay que ocuparse del fondo de la cuestión, que es lo que nunca hacemos. Pero para ujú, eso hay que salir de la coyuntura, que es lo que vos decías, y para eso, por eso es tan importante estabilizar. A veces parecemos que los economistas ujú. parecemos monotemáticos, decimos hay que estabilizar, hay que estabilizar. Porque si vos no estabilizás, no te Sí, podés concentrar en nada. estabilizar y una cosa pasada de moda que se llamaba grandeza, que en alguna época se hablaba de eso. Gabriel, gracias, por meter las patas en el barro. No, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señoras y señores, aquí estamos en este hermoso estadio para el arranque de este campeonato. Cuando relato me meto de lleno, busco transmitir emoción. Trato de correr, de llegar a todas, como lo haría cualquiera de ustedes.
Eso mismo es lo que hago todos los días en las 2 ediciones de F90. F90, de lunes a viernes. Por ESPN. Desconectate para recargar energías en lugares únicos. Jujuy, energía viva. Gobierno de Jujuy.